¿Para qué servían ya los días, si todos eran iguales? Carmen se hacía la pregunta cada mañana al descorrer apenas la cortina de la salita, lo justo para que entrara una luz grisácea que parecía tan cansada como ella. Alquería Blanca, el pueblo encalado que trepaba por la ladera como un rebaño dormido, seguía allí fuera, bañado por un sol andaluz que a ella ya no le calentaba el alma. El silencio de la casa era denso, casi sólido, un compañero constante desde que Antonio se había ido hacía ya un año, y parecía una eternidad y un instante al mismo tiempo. Se levantaba despacio notando el crujido leve de las rodillas, el peso de sus 72 años que se había vuelto más plomizo con la pena. El desayuno era frugal, un café aguado y una tostada que apenas probaba. Luego, la nada. Ocupa las horas en limpiezas innecesarias, en ordenar cajones que ya estaban ordenados, en sentarse en el sillón de orejas, con la mirada perdida en la pared. Su pelo, antes azabache, ahora era una mezcla de plata y ceniza recogido en un moño bajo y apretado. Sus manos, de dedos finos pero nudosos, por una vida amasando la harina en la pequeña panadería que regentaron Antonio y ella, reposaban quietas sobre el regazo, sobre el delantal oscuro que se ponía por pura costumbre, un vestigio de su identidad perdida. El patio interior, corazón de la casa andaluza, era un reflejo fiel de su ánimo. Antes, bajo la batuta de Antonio, había sido un pequeño oasis de geranios rojos, claveles reventones y un jazmín que perfumaba las noches de verano. Ahora las macetas vacías acumulaban polvo y hojas secas. Algún hierbajo tenaz se abría paso entre las baldosas descoloridas. Carmen lo miraba a veces de la puerta de la cocina, pero era como mirar un espejo que le devolvía una imagen de abandono y descuido que prefería ignorar. Era demasiado esfuerzo, demasiada vida la que requería aquel rincón para ella, que sentía la suya agotándose. Los fines de semana llegaba Isabel, su hija. Venía desde Córdoba con su vida ajetreada, su marido y sus hijos adolescentes que apenas levantaban la vista del móvil. Isabel la quería, Carmen lo sabía, pero su amor se traducía en una preocupación que la infantilizaba. ¿Has comido bien, mamá? No te cansas mucho. Deberías descansar, estar tranquila. Palabras bien intencionadas que caían sobre Carmen como losas, reforzando su sensación de inutilidad. ¿Descansar de qué? ¿De no hacer nada? ¿De esperar a que pasaran las horas? A veces, desde la ventana entreabierta, observaba el patio vecino, el de Mateo. Mateo, viudo también desde hacía unos años, pero con un espíritu distinto. Su patio era una explosión de color, un laberinto de macetas cuidadas con mimo. Lo veía a veces regar, podar con paciencia, hablarle a sus plantas como si fueran viejas amigas. Una punzada de algo parecido a la envidia, o quizás a la nostalgia de lo que fue su propio patio, la atravesaba fugazmente antes de volver a sumirse en su apatía. También veía a lo lejos el movimiento en el pequeño huerto que unos vecinos habían organizado en un terreno cedido por el ayuntamiento. Risas, conversaciones, el ir y venir con cestas llenas de verduras. Otro mundo, ajeno al suyo. Un martes, al volver de la pequeña tienda de comestibles con la bolsa medio vacía, para una sola apenas hacía falta nada, vio junto a la puerta un cajón de madera con varias macetas de geranios gitanilla. Estaban en oferta. Un rojo intenso, casi desafiante. Carmen se detuvo. No supo por qué. Quizás fue el color, tan vivo en contraste con su propio gris interior. Quizás un eco lejano de los geranios de Antonio. Sin pensarlo demasiado, con un impulso que la sorprendió a sí misma, señaló una de las macetas. Pagó los pocos euros que costaba y la llevó a casa, sintiéndose un poco ridícula. ¿Para qué quería ella ahora una planta? La dejó en un rincón del patio sobre el suelo polvoriento y casi se olvidó de ella. Pasaron varios días. La maceta seguía allí, empezando a languidecer bajo el sol implacable de la tarde. Carmen la veía de reojo al pasar. Una mañana, al tirar el agua sobrante del café, algo la detuvo. Se acercó a la planta. Las hojas estaban mustias, pidiendo agua a gritos silenciosos. Sintió una extraña punzada de culpa. «Anda, no seas tonta», se dijo. Cogió una jarra vieja, la llenó de agua del grifo y regó la tierra seca. El agua se absorbió con avidez. Carmen se quedó mirando la maceta un instante. Era un gesto pequeño, casi insignificante, pero había roto la monotonía de su inacción. Durante los días siguientes regó el geranio casi por inercia, pero empezó a fijarse. Un día las hojas parecían un poco más erguidas. Otro día descubrió un pequeño capullo verde escondido entre el follaje.
Le provocó una sorpresa infantil. Sin embargo, su inexperiencia pronto le pasó factura. Siguió regando igual, sin darse cuenta de que quizás era demasiada agua o que el sol de la tarde quemaba las delicadas hojas. El geranio volvió a decaer. Las hojas amarillaron, el capullo se secó sin abrirse. «Lo sabía», murmuró Carmen con una mezcla de frustración y autoafirmación sombría. «Ya no sirvo ni para cuidar una simple maceta». Dejó la planta mustia en su rincón como prueba de su fracaso. Volvió a observar a Mateo en su patio. Lo veía mover las macetas buscando la sombra, quitar hojas secas con delicadeza. No parecía requerir un gran esfuerzo, sino una atención constante, un conocimiento silencioso. Un día coincidieron en la calle, junto a la fuente del pueblo. Mateo, con su boina calada y su sonrisa amable, la saludó. «Buenos días, Carmen. ¿Hace calor hoy, eh?» «Sí, Mateo. Buenos días. Demasiado calor». Hubo un silencio breve. Carmen iba a seguir su camino, pero Mateo añadió, casi como al pasar, señalando con la cabeza hacia la casa de ella. «Esos geranios gitanillas son delicados con el sol fuerte de la tarde. Les gusta más la sombrita a esas horas». Carmen se sorprendió. ¿Se había fijado en su pobre planta moribunda? Sintió una mezcla de vergüenza y curiosidad. «Ah, sí, no lo sabía. Se me ha puesto muy feo el que compré». «No se preocupe, mujer. Las plantas son así, a veces se ponen mustias, pero con un poco de cuidado reviven. Quizás solo necesita un sitio mejor y menos agua unos días». Mateo siguió su camino sin darle más importancia, pero sus palabras resonaron en Carmen. No había habido reproche en su voz, solo una observación tranquila. Quizás no todo estaba perdido. Ese fin de semana, cuando Isabel llegó, encontró a su madre removiendo la tierra de una maceta vacía en el patio. «Mamá, ¿qué haces? No te canses con eso. No es nada, hija. Solo...» «Estaba pensando en poner aquí una hierbabuena. Me gustaba mucho el olor cuando la tenía tu abuela». Isabel la miró con extrañeza, pero también con un destello de interés. «¿Quieres que te traiga una maceta de Córdoba? ¿O semillas?» «No hace falta. Creo que tengo unas semillas viejas por algún cajón, o quizás Mateo me pueda dar un esqueje». La mención de Mateo hizo que Isabel levantara una ceja, pero no dijo nada. Ayudó a su madre a buscar en un viejo baúl y, efectivamente, encontraron un sobre arrugado con semillas de perejil y otro que ponía hierbabuena, cosecha 1998. «Mamá, esto tendrá más años que Matusalén», rió Isabel. «Bueno, por probar no se pierde nada», replicó Carmen, sintiendo una inesperada determinación. Con más cuidado esta vez, preparó un par de macetas con tierra nueva que compró en la pequeña ferretería del pueblo. Sembró las semillas de perejil y, siguiendo un vago recuerdo de cómo lo hacía su madre, plantó unos tallitos de hierbabuena que consiguió de una vecina. Buscó un rincón en el patio que tuviera sol por la mañana y sombra por la tarde. Regaba con moderación, tocando la tierra para sentir la humedad. Cada mañana, lo primero que hacía era asomarse al patio. Y un día vio unos minúsculos brotes verdes asomando en la maceta del perejil. Poco después, notó que los tallos de hierbabuena empezaban a echar nuevas hojitas. Una alegría silenciosa, pequeña pero genuina, la recorrió por dentro. Era como si algo, dentro de ella también, estuviera empezando a despertar. Empezó a dedicarle más tiempo al patio. No era solo regar, era quitar las malas hierbas que crecían entre las baldosas, barrer las hojas secas, limpiar las macetas vacías. El esfuerzo físico le provocaba agujetas, un leve dolor en la espalda al agacharse, pero era un cansancio distinto al de la apatía. Era un cansancio que venía del hacer, no del no hacer nada. Descubrió la satisfacción simple de arrancar un hierbajo de raíz, de dejar una baldosa limpia, de sentir el frescor del agua en las manos. Un día, Mateo la vio barriendo el patio. «Anda, Carmen. Qué bien se ve esto. Le está dando usted vida otra vez». «Hago lo que puedo, Mateo. Poco a poco». «Así es. Las plantas no tienen prisa, Carmen. Enseñan a esperar. Si necesita algún consejo o algún esqueje de algo, no tiene más que pedírmelo». «Gracias, Mateo. Lo tendré en cuenta». La oferta amable, sin condescendencia, la animó. Quizás no era tan difícil. Quizás podía aprender. Cogió prestado un viejo libro de jardinería de la pequeña biblioteca municipal. Leía por las noches antes de dormir sobre tipos de tierra, plagas comunes, necesidades de luz y agua. Empezó a entender que cada planta tenía su propio lenguaje, sus propias necesidades. Animada por los pequeños éxitos del perejil y la hierbabuena, decidió intentarlo con algo más vistoso. Compró unas semillas de caléndulas y una pequeña planta de jazmín.
Las plantó con cuidado, siguiendo las indicaciones del libro. Las caléndulas pronto germinaron, prometiendo flores naranjas. El jazmín parecía adaptarse bien a su nuevo hogar junto a la pared encalada. El patio ya no parecía tan desolado. Había puntos de verde, promesas de color y fragancia. Carmen empezó a pasar más tiempo sentada en una vieja silla de Anea en el patio, simplemente observando, respirando un aire que parecía más limpio. Pero la jardinería, como la vida, también traía desafíos. Una mañana descubrió unos bichitos verdes diminutos pululando por los brotes tiernos de un pequeño rosal que había intentado recuperar de un rincón olvidado. Pulgón. El libro ofrecía varias soluciones, desde insecticidas químicos hasta remedios caseros. Optó por probar con agua jabonosa, como recordaba haber visto hacer a su madre. Frotó las hojas con cuidado, pero los pulgones volvían a aparecer. Sintió la frustración de nuevo. Estuvo a punto de rendirse, de arrancar el rosal enfermo. Pero algo había cambiado en ella. Consultó de nuevo el libro, habló con Mateo. Él le recomendó probar con una infusión de ajo. Lo hizo. Roció el rosal con el brebaje maloliente y poco a poco los pulgones empezaron a desaparecer. Había ganado una pequeña batalla. La satisfacción fue mayor que la de ver brotar una semilla. Había perseverado, había encontrado una solución. Isabel, en sus visitas, notaba el cambio no solo en el patio, sino en su madre. La encontraba más activa, con un brillo diferente en la mirada. «Mamá, el patio está precioso. ¿Y cómo huele la hierba buena?» «Sí, parece que se me da bien. Ya he cogido para el puchero un par de veces. ¿Necesitas ayuda con algo? Te traigo tierra o macetas de Córdoba». La oferta ya no sonaba a compasión, sino a interés genuino. La conversación entre ellas fluía más fácil, menos tensa. Hablaban de las plantas, del tiempo, de pequeñas anécdotas del pueblo. Carmen empezó a contarle a su hija cosas que antes callaba. Un día, animada por Mateo, se acercó al huerto comunitario. Al principio solo miraba desde la entrada, sintiéndose un poco intrusa, pero los vecinos que allí trabajaban la saludaron con naturalidad. «Carmen, acérquese, mujer. ¿Quiere ver nuestros tomates?» Se acercó, admiró las hileras de lechugas, los pimientos que empezaban a cuajar, las tomateras cargadas de flores amarillas. Intercambió algunas palabras sobre el riego, sobre el calor. Le ofrecieron un manojo de acelgas. Se sintió parte de algo, aunque fuera por unos minutos. Mateo la animó a pedir un pequeño bancal si quería. «De momento, me apaño con mi patio, Mateo», respondió Carmen, sonriendo. «Pero gracias. Quizás más adelante». La conexión estaba establecida. Ya no se sentía tan aislada. Saludaba a más gente por la calle, se paraba a charlar un momento. El patio se había convertido en un puente hacia el exterior. Se acercaba mayo, y con él la tradicional fiesta de los patios, que, aunque más famosa en Córdoba capital, tenía su modesta réplica en Alquería Blanca. No era un concurso oficial, sino una costumbre arraigada. Los vecinos que querían abrían sus patios durante un fin de semana para que otros pudieran admirarlos. Era una celebración de la primavera, de la belleza compartida, una excusa para charlar y tomar un vino dulce. Carmen nunca había participado. Su patio, antes cuidado por Antonio, nunca le pareció suficiente. Y ahora, con sus pocas macetas renacidas, la idea le parecía aún más descabellada. Sin embargo, la idea se instaló en su mente. Veía a sus vecinos preparar sus patios, blanquear paredes, colgar macetas nuevas. Mateo tenía su patio espectacular, como siempre. Otros, más humildes, también se afanaban. «¿Vas a abrir el patio este año, Carmen?», le preguntó una vecina. «No sé. No tengo gran cosa que enseñar», respondió evasiva. Pero la pregunta quedó flotando. Miraba su patio. Los geranios gitanillas recuperados lucían flores rojas vibrantes. Las caléndulas habían abierto sus corolas naranjas. El jazmín trepaba tímidamente por la pared y la hierbabuena y el perejil ofrecían su verde intenso y aromático. Había comprado también una bugambilla pequeña de un fucsia deslumbrante. No era el patio exuberante de Mateo, ni siquiera como el que recordaba de Antonio. Era pequeño, modesto, imperfecto, pero era suyo. Cada planta representaba una pequeña victoria sobre la apatía, sobre la tristeza. La víspera de la fiesta, la ansiedad la atenazaba. ¿Y si nadie se asomaba? ¿Y si se reían de sus 4 macetas? El miedo al juicio, a la exposición, luchaba contra un incipiente orgullo por su trabajo y un deseo tímido de compartir esa pequeña alegría recuperada. «¿Qué piensas hacer, mamá?», le preguntó Isabel, que había llegado esa tarde para pasar el fin de semana. Había visto la transformación del patio y de su madre con creciente asombro y alegría.
No sé, hija, me da vergüenza. Es muy poca cosa. Pero si está precioso, mamá, tienes que enseñarlo. No es para ganar nada, es para compartirlo. Mateo, que se acercó a regalarle un esqueje de clavel chino, terció con su calma habitual. Isabel tiene razón, Carmen. No se trata de competir, sino de disfrutar juntos de la primavera. Abra la cancela, aunque sea un ratito. Ponga una silla fuera. Verá cómo alguien se asoma a decirle algo bonito. Esa noche Carmen apenas durmió. Daba vueltas a la idea. El miedo y la ilusión libraban una batalla silenciosa en su interior. Al amanecer se levantó con una decisión tomada. Preparó café, pero esta vez con más ánimo. Salió al patio. El aire fresco de la mañana olía a tierra mojada y a las primeras flores del jazmín. Regó con esmero cada planta, quitó alguna hoja seca invisible para cualquiera menos para ella. Luego barrió el suelo con cuidado. Sacó una mesita baja, la cubrió con un tapete de ganchillo blanco. Preparó una jarra grande de limonada fresca con hierbabuena de su maceta y puso varios vasos limpios. Respiró hondo. El corazón le latía un poco más rápido. Se acercó a la cancela de hierro forjado que daba a la calle. Dudó un instante. Luego, con un gesto firme, corrió el pesado cerrojo y la abrió de par en par. Colocó una silla de anea junto a la entrada a la sombra de la bugambilla y se sentó a esperar. Había cruzado un umbral invisible. Había vencido su propio aislamiento. La mañana transcurrió tranquila. El sol ascendía en el cielo azul intenso. Se oían las campanas de la iglesia llamando a misa de 12. Carmen permanecía sentada observando la calle, su patio, sintiendo el calor suave en la cara. Estaba nerviosa, pero también extrañamente en paz. Entonces, una pareja de ancianos que paseaba se detuvo frente a su cancela abierta. «Anda, mira qué patio más curioso tiene Carmen», dijo la mujer. Se asomaron con timidez. «Buenos días, Carmen. Qué bonitos tiene esos geranios». «Buenos días», respondió Carmen, sintiendo que se ruborizaba un poco. «Pasen, pasen si quieren». «No, mujer, no molestamos. Solo mirábamos. Da gusto ver los patios así». Siguieron su camino, pero dejaron tras de sí una estela de calidez. Poco después, se acercó otra vecina con sus nietos. Los niños señalaron las caléndulas. «Mira, abuela, qué flores más naranjas. Qué patio más alegre tienes, Carmen. ¿Quiere un vasito de limonada?», ofreció Carmen, sintiéndose más segura. La vecina aceptó encantada. Charlaron un rato de cosas triviales, de las plantas, del tiempo. Luego llegó Mateo, sonriente. «Ve usted, Carmen, si esto es lo bonito, compartir un rato». Se sentó con ella. Llegó Isabel, que había ido a hacer un recado. Se unió a ellos. El patio, antes silencioso y gris, se llenó de conversaciones tranquilas, de risas suaves. No hubo multitudes ni premios, solo la sencilla y genuina conexión humana, facilitada por la belleza modesta de unas pocas macetas cuidadas con amor. Al atardecer, cuando ya el sol descendía tiñendo de oro las paredes encaladas y los últimos visitantes se habían ido, Carmen se quedó sola en su patio. Isabel y Mateo se habían despedido. El silencio volvió, pero ya no era un silencio opresivo, sino sereno. Cogió la regadera